Bueno, buenas noches, hermanitos. El tema que me toca ahora compartir se llama literatura post-apostólica. Pero antes de empezar el tema, quisiera leerles o hablarles una pequeña historia de un predicador evangélico. Era una vez un predicador evangélico que hablaba bien de la Biblia, porque leía la Biblia, pero no la escudriñaba ni la meditaba. Un día fue a una entrevista en una congregación que necesitaban a un pastor para cierta iglesia. En esa entrevista le preguntaron si leía la Biblia y qué podía comentar de ciertas citas bíblicas que a él le dieron. Entonces el predicador empezó a comentar, pero sin concretar dicha cita. Los miembros de la congregación se dieron cuenta de que no especificaba, pero al final lo contrataron para ser pastor, porque tenía fluidez, buena voz y tenía poder de convencimiento. Y a veces eso pasa con nosotros cuando nos enfrentamos con estos tipos de personas. Sucede que a veces nosotros como católicos no nos convencen fácilmente porque no leemos la Biblia, no la escudriñamos, no la meditamos, la palabra de Dios. Entonces caemos fácilmente y podemos ser arrastrados fácilmente por falta de conocimiento. Por eso debemos leer la Biblia, meditarla, llevarla a nuestro corazón y también conectarnos en estos cursos, porque estos cursos son los que nos ayudan, hermanos, a ir escuchando la palabra, nos ayuda también a entenderla y a irla comprendiendo. También debemos de interesar por aquellos hermanitos que no se han conectado, que tienen 1, 2, 3 veces que no se han conectado, para que ellos puedan tener conocimiento del origen de nuestra iglesia. Reconozcamos, hermano, que por eso dicen la frase católico ignorante, seguro protestante. Y la mayoría de los protestantes que están en diversas iglesias han sido católicos, tienen raíces católicas, pero por falta de conocimiento han caído en estas falsas doctrinas. Y la obligación de nosotros es orar por ellos para que ellos puedan regresar y puedan escudriñar la palabra para poderla entender. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la clase que nos dio nuestro hermano el miércoles pasado, que hablaba sobre las primeras separaciones cristianas, debido a la multitud de escritos que aparecían, a las discusiones apasionadas y a la influencia de otras religiones, filosofía, y hablaba bastante de las primeras divisiones, que hablaba mucho de lo que era el gnosticismo cristiano, que contaminaba la fe cristiana, con la influencia de esa filosofía egipcia, que era basada en el esoterismo, que es algo oculto, misterioso, que creía que la salvación se alcanzaba por un esfuerzo del hombre, por conocimiento esotérico. Ahora vamos a empezar esta clase mirando algunas otras herejías surgidas en aquella época y hablaremos de los tipos de escritores que surgieron como consecuencia de tantos escritos. Desde el tiempo de los apóstoles abundaban las herejías, ya sea surgidas por un entendimiento engañoso de la revelación y otras veces por mero capricho o placer. Unas negaban la divinidad de Jesucristo, otras su humanidad y otras revolvían la doctrina cristiana con otro tipo de religiones. Estos son algunos ejemplos. Vamos a hablar de algunos tipos de ejemplos de herejía. Por ejemplo, tenemos el judaizante. Era un grupo de cristianos judíos en la iglesia primitiva que afirmaba ya sea que la circuncisión y las observaciones de la ley mosaica eran necesarias para la salvación y en consecuencia deseaban imponerle a los gentiles convertidos o que al menos las consideraban como obligatorias para los cristianos judíos, a pesar de los apóstoles que habían recibido
por orden de nuestro Señor Jesucristo, anunciar el Evangelio a todas las naciones. Estos no aceptaban la autoridad del Nuevo Testamento. Se aferraban a la práctica judía, entre ellas la circuncisión, reglas sobre los alimentos legalmente puros e impuros. Se negaban también a comer con los gentiles o a entrar a sus casas. Y en la cita de Hechos 10, del 24 al 28 nos dice: al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando, junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos, quienes habían invitado. Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro lo levantó diciéndole: ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Pedro les dijo: ustedes saben que a un judío le prohíba su religión tener tratos con extranjeros o entrar a su casa. Pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Palabra de Dios. Para Dios todos somos iguales. Y en Hechos 11, el 3, dice, le preguntó: ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? En Hechos 11, 9, 10 dice: entonces la voz del cielo me habló de nuevo, diciéndome: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a subir al cielo. Palabra de Dios. Y también especialmente ellos se obsesionaban por el día sábado, la observación del día sábado. Ahí existen unas sectas que se aferran a esa observación, especialmente los que se llaman adventistas del séptimo día. Estas sectas se mantienen fieles al Antiguo Testamento, pero al escudriñar la Biblia, hermanos, ellos más que todo se aferran a la cita bíblica donde dice que Pablo se reunía con ellos, con los judíos, el día sábado, pero Pablo se reunía con ellos el día sábado porque era el único día en el que ellos se reunían. Entonces, claro, Pablo se reunía porque él quería pescar. Para poder hablar la palabra, tenía que llegar el día en que ellos se reunían, porque no podía llegar ni sábado, digamos lunes, martes, porque no había nadie. Es como en nuestra religión: si alguien quiere llegar a hablarnos de la palabra, sabe que nosotros los reunimos los días domingos, no van a llegar otro día. Entonces, por eso es que Pablo se reunía, no porque cumplir la ley del sábado, era porque él llegaba para hablar con ellos, para hablar de la palabra y ver pescar. Y eso es lo que ellos han interpretado mal. Vamos a poner otro ejemplo que es docentista. La palabra griega dokein, que significa parecer, aparentar. Sostenía que Cristo no tenía un cuerpo natural durante su vida en la tierra, sino solamente uno aparente, como un fantasma. Aseguran que Cristo nació sin participación de ninguna materia y que todo lo que hizo y sufrió durante su existencia, incluyendo la crucifixión, fue solo en apariencia. Consecuentemente, negaban la resurrección y la ascensión a los cielos. Según ellos, Cristo solo parecía humano. Su cuerpo no sería un cuerpo real, sino una apariencia de cuerpo. Esta creencia es propia de los gnósticos, gnosticismo, del cual proviene esta herejía. En el Evangelio según San Juan aparece claramente la verdad de la encarnación negada por los docentistas. En Primera de Juan 4, del 2 al 3, leo para ustedes. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce a Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios.
El que no reconoce así a Jesucristo no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que este espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Desde el tiempo de los apóstoles está esta otra herejía. Pero el Señor habla bien claro que solo el que reconoce a Jesucristo tiene el Espíritu de Dios, y el que no lo reconoce no tiene el Espíritu de Dios. Tenemos otro ejemplo, los marcionismos. Marcionismo en el siglo II, Marción, que era de Asia Menor y que su llegada en el año 135 a 140 buscaba comprar una arquidiócesis. Al no conseguirlo, funda su propia iglesia, influido por los gnósticos. Diferenciaba a Dios revelado en el Nuevo Testamento como misericordioso y bondadoso, y a Dios del Antiguo Testamento justiciero. Rechazaba el Antiguo Testamento y los evangelios, excepto el de San Lucas. Negó que Cristo hubiera nacido de la Virgen María, según la carne, y también negaba su muerte real en la cruz, porque decía que Jesús no tenía un cuerpo real, sino aparente. Marcio fue expulsado de la iglesia en el año 144 por propagar esas ideas. Muere en el 150 y logra el primer cismo del cristianismo. El cismo es división, o sea, separación en el seno de una iglesia, de una religión o un grupo. Entonces, él logró la primera división del cristianismo. Pero en Mateo 1:18 nos dice, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que viviera juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y en Lucas 23:33 nos dice, cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificado a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Palabra de Dios. Aquí está bien claro en la Biblia, hermanos. Lo único que tenemos es escudriñarla y leerla para no dejarnos caer o dejarnos convencer por ciertas personas que no han leído la Biblia y nos apartan y nos llevan a otras sectas. Vamos a tener otro ejemplo. Tenemos al montanismo en el 160 a 170. Montano, antes de su conversión al cristianismo, era un sacerdote del culto a Cibele, era la diosa madre de la fertilidad. En la segunda mitad del siglo II, esta herejía enseñaba que la iglesia no debería ser jerárquica, sino carismática, y que la segunda venida de Cristo era inmediata, por lo cual debía vivirse en una disciplina total. Incluye el ayuno y la penitencia obligatoria y permanente, lo que también implicaba la ostensión de las relaciones matrimoniales. A los que habían cometido pecados graves como homicidio, adulterio, les era negada para siempre la misión de la iglesia. La doctrina dada por Cristo es perfecta. Por eso, si la iglesia acepta alguna herejía, sería porque esa no es la verdadera iglesia de Cristo. Y eso nos dice en Gálatas 1, del 6 al 8. Leo para ustedes. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto,
del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición. Y esta es palabra de Dios. Como el Señor nos muestra y nos habla perfectamente. Dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, cuando caen en las manos de estas sectas que engañan a las personas con el evangelio diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el discernimiento, para que nosotros nos mantengamos firmes con su palabra. Ahora en día uno quiere una iglesia a su antojo. Cada quien, solo porque puede hablar bonito, ya saca unas cuantas sillas y empieza a predicar y empieza a reclutar personas que no han leído la Biblia, y ellos van haciendo su propia iglesia. Por eso ya no sería, y esa ya no sería la iglesia de Cristo. Hay muchas personas que tienen la esperanza de que con el nuevo Papa la iglesia cambie, que el pecado deje de ser pecado, pero la iglesia es de Dios, no nuestra. La iglesia puede cambiar en las estrategias pastorales al fin de cumplir la misión de Dios. En las estrategias pastorales, en los grupos juveniles, todo eso puede cambiar, pero nunca, jamás en la doctrina que el propio Jesucristo nos confió. Y eso lo encontramos en Timoteo 6, del 20 al 21. Y leo para ustedes. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que oponen el falso llamado conocimiento de la verdad, pues algunos que profesan esa clase de conocimiento se han desviado de la fe. Que el Señor derrame su gracia sobre ustedes. Oigan lo que dice Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Nosotros tenemos que escudriñar y confiar en la palabra y cuidar la palabra que está escrita en la Biblia. Y en Timoteo 1 al 14 dice, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena doctrina que se te ha encomendado, que se debe hacer, cuidar la doctrina que se nos ha encomendado, que Cristo nos ha dado. Y esa doctrina es la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Vamos a ver un poquito lo que es la literatura posapostólica. La literatura posapostólica, la raíz de toda esta confusión surgieron otros escritos después de la literatura apostólica y se les denomina literatura posapostólica, y como consecuencia surgen tres clases de escritos. Surge el primero, que son los llamados padres de la iglesia. Segundo, los apologistas, apologetas. Y el tercero, que son los polemistas, antiheréticos. Vamos a ver unos ejemplos de los llamados padres de la iglesia. Se habla de la importancia del magisterio ordinario y universal de la iglesia como órgano de la tradición viviente en continuidad con la predicación apostólica. De este magisterio, los padres son testigos privilegiados, obispos, doctores de los primeros siglos, predicaron la fe, la defendieron frecuentemente al precio de su sangre contra el paganismo y las herejías, y se esforzaron por darle su expresión racional. Analizaron las escrituras de la época de los apóstoles para orientar a los cristianos en lo que respecta a la moral, que daban consejos de cómo debía ser la conducta de un cristiano, cómo debe ser nuestra conducta como cristianos. En lo místico hacían reflexión doctrinales para rechazar todas las herejías que se estaban dando en ese tiempo. Y en este tiempo lo mismo. La teología, elaboraban la teología como una ciencia que trata de Dios, de sus atributos y perfecciones. Todos ellos se escribieron entre el siglo II al siglo V
hasta la caída del Imperio Romano. Hablamos de algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, San Clemente. La Iglesia Católica considera a Clemente o San Clemente Romano como el cuarto papa, después de Pedro, porque Pedro es el primer papa, después el segundo papa, que es San Lino, el tercer papa, que es San Anacleto, y el cuarto, que es San Clemente. Ellos escribieron el documento papal más antiguo. Clemente escribió el documento papal más antiguo, conocido después de las cartas del apóstol Pedro, y habría incluido la palabra amén en las ceremonias cristianas. La biografía oficial afirma que luego de asumir como papa, restableció el sacramento de la confirmación. Según el rito de San Pedro, él ejerció el papado en el año 88 al 97. San Irineo decía que San Clemente, que tenía todavía en los oídos la voz de los apóstoles y sus ejemplos delante de sus ojos, pues él fue contemporáneo de ellos. Se cree que es el mismo Clemente a quien San Pablo menciona en las cartas de Filipenses, y esto lo menciona en Filipenses 4:3. Leo para ustedes y dice: a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estos hermanos, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Palabra de Dios. Es el autor de una carta a los Corintios en los primeros años del siglo II. Dicha carta todavía existe y fue escrita para aclarar una controversia entre los corintios en contra de las líderes de su iglesia. Ya desde entonces existían caracteres sistemáticos. San Clemente decía: aquel que no se somete a la jerarquía visible es rebelde, aunque no tenga problemas doctrinales, pero por su rebeldía se separa de la iglesia. La leyenda cuenta que San Clemente murió mártir, con una ancla atada al cuello y tirada al mar. Otro ejemplo tenemos a San Ignacio de Antioquía, obispo de la ciudad de Antioquía, de Siria, en el año 107. Es autor de 7 cartas que escribió en el transcurso de unas pocas semanas, mientras era conducido desde Siria para ser ejecutado durante su viaje a Roma, a donde lo llevaron para ser martirizado. Al llegar a Roma, San Policarpo besó emocionado sus cadenas, murió devorado por los leones. Sus escritos más que nada fueron advertencia contra las falsas doctrinas, especialmente contra los judaizantes y los docentistas. Fue uno de los discípulos directos de los apóstoles de San Juan y de San Pablo. Su legado está marcado por su fe en la doctrina, su difusión en la iglesia y la importancia de la Eucaristía, la comunión de la virginidad de María como valores principales. San Ignacio de Antioquía dijo la siguiente frase: donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. A él se le otorgó el llamar por primera vez la Iglesia de Jesucristo el nombre de católica, es decir, universal. Otro ejemplo tenemos a San Policarpo, del 69 al 155 después de Cristo. El obispo es obispo y mártir de Esmirna, ciudad de Turquía, discípulo de San Juan y el último de los testigos de los tiempos apostólicos, y fue instituido por testigos ocultos de la vida del Verbo. Por eso él se presenta a nosotros como el testigo de la vida apostólica y como el hombre de la tradición viva, siempre de acuerdo con la Escritura.
Su escrito más importante fue la carta a los cristianos de Asia, la cual le pidió a San Ignacio de Antioquía que la escribiera. Esta carta era muy apreciada por los antiguos cristianos. Según cuenta San Jerónimo, combatió a los marcionistas y también a los gnósticos. Fue arrestado por el procónsul romano y quemado vivo por no renunciar al cristianismo. El gobernador le dijo: renuncia a su Cristo y salvará su vida. A lo cual San Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo así: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. Y eso está la respuesta en Hechos 5, 28, 29. No la voy a leer por el tiempo, pero después les voy a poner las citas bíblicas para que ustedes den una leidita. Vamos a poner otro ejemplo de San Ireneo. Ireneo significa amigo de la paz. Fue uno de los teólogos más importantes del siglo II. Fue obispo y mártir de Esmirna, también discípulo de San Policarpo de Esmirna. Él fue quien le dio la terminología del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a la Biblia. Su escrito más importante fue contra las herejías. Luchó principalmente contra los errores del gnosticismo y puso a detener a esta secta que amenazaba con hacer mucho mal. Él sentó las bases de Cristo, llamando a los apóstoles que ahora conocemos. En esta época de la iglesia vivía dos tipos de problemas. En ese tiempo vivían dos tipos de problemas. Uno, dentro de la iglesia. Habían muchas discusiones apasionadas que trajeron como consecuencia el nacimiento de las herejías, de las que ya hemos hablado. Estas traen como fruto las primeras separaciones cristianas, apenas en el siglo después de Cristo. Todas ellas se terminaron durante cierto tiempo y se acabaron, pero la iglesia de Cristo sigue siempre de pie, y eso lo dice en Hechos 5:34. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios, palabra de Dios. Cuando leí esta cita bíblica, me recordé una vez que allá en San Miguel había un problema en un grupo. Entonces llevaron este problema a un padre de la iglesia. Y me acuerdo que dijo: padre, si esto es de Dios, va a seguir. Y si esto no es de Dios, no va a seguir. Y eso es verdad. Entonces, y aquí lo recalca esta cita bíblica que dice: en este caso yo les aconsejo que dejen estos hombres y que no se metan con ellos, porque si esto asunto es cosa de hombre, pasará. Si no es de Dios, eso terminará. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlo. No podrán detener. Si es cosa de Dios, eso va a seguir, porque la palabra de Dios no se puede detener. Podemos caer nosotros, podemos detenernos nosotros, pero la palabra de Dios no se puede detener. Y fuera de la iglesia, habla de los problemas contra las religiones, especialmente con los judíos, que al principio los consideraban solamente como una secta, pero después los consideraron herejías. Problemas también con los paganos, que eran politeístas y no aceptaban la existencia de un solo Dios. La iglesia nueva se encontraba como rodeada o acorralada. Era un ambiente desagradable el que vivía los cristianos de los primeros siglos.
hostigados, fatigados, atacados y perseguidos. Pero a pesar de todo, se cumplió la promesa hecha a Pedro por Cristo, que prevalecería la iglesia, la palabra de Dios, y sigue haciéndolo siempre, y sigue siempre siendo atacada, porque Satanás, aunque sabe que ya está vencido, va a seguir tratando de desestabilizar la palabra de Dios. Y eso lo dice en Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerlo. Palabra de Dios. Nadie puede detener la palabra de Dios. Nadie, hermanos, puede detenerla. Dice, como fruto de esta confusión y problemas, el Señor nos muestra que Él escribe recto en caminos torcidos y nos da una doctrina. La iglesia es como definida, el canon del Nuevo Testamento ahora tiene que definirse como firmeza, valentía y sobre todo con discernimiento, la base de la doctrina de la iglesia y dogmas, que es lo que tenemos hasta nuestro tiempo. En otras palabras, la iglesia es en esto es lo que debemos creer, en su palabra y en su doctrina. El dogma es una fórmula o modelo considerado por la iglesia como expresión auténtica de la fe. Vamos a tener otro ejemplo de los pologistas. Los pologistas es una defensa intelectual de la fe, es una rama de la teología. Ellos ya no escribieron con la intención de enseñar, sino solamente con la intención de pelear contra las herejías. Y lo hicieron de manera muy valiente. Entre ellos está un ejemplo de los pologistas. Tenemos a Teófilo de Antioquía, sexto obispo de Antioquía de Siria. Había escrito una buena formación literaria en el paganismo y se convirtió, según él mismo explica, por el estudio de la escritura sagrada. Por los años 170 se educó como griego y se convirtió en el cristianismo ya adulto. Luchó principalmente contra los gnósticos. También es el primero que usa la palabra trías, para referirse a las tres divinas personas juntas. También tenemos el otro ejemplo, San Justino. San Justino era pagano, creado en un ambiente judío y convertido al cristianismo. Fue uno de los primeros apologistas griegos que escribieron en defensa del cristianismo. Luchó contra el marcianismo y murió decapitado en Roma. Otro ejemplo tenemos San Hipólito de Roma, o Hipólito, obispo. Su más importante escrito es rechazar todas las herejías, por medio del cual demostró que las herejías cristianas se originaban de la falsa filosofía pagana. También tenemos a los polemistas antiheréticos. Como vimos anteriormente, son los que constantemente están señalando a las autoridades, criticando, que nunca están satisfechos de la iglesia. Es demasiado dura o escrita, ni cuando es demasiado suave o tolerante. Estos eran aquellos que, estando dentro de la iglesia y siendo grandes defensores de la fe, pensaban que la iglesia y el papado era demasiado débil, demasiado suave, y ellos querían que fuera más escritos contra las herejías. Ellos peleaban contra las herejías, separándolos de la iglesia. Su carácter polémico lo llevó a extremo de convertirse también en fanáticos. Finalmente llegaron a perderse hasta doctrinalmente. Entre ellos tenemos el sacerdote Cayo. Él se obsesionó contra Montano y en su lucha contra él llegó a suprimir del
canón todo lo que tuviera que ver con la doctrina del Espíritu Santo, llegando hasta eliminar el canón, todos los escritos de San Juan. También tenemos a Hipólito. Este es un caso muy especial. Él en su lucha contra la herejía llegó a tener tanto disgusto contra el papado que se separó de la iglesia y lideró un grupo de disidentes que lo consagró a él como el primer antipapa en la historia de la iglesia, hasta que durante el reinado del Papa Ponciano en el año 230 a 235, durante la persecución del emperador romano Maximino contra el cristianismo, fue expulsado junto con el Papa Ponciano a las minas de Sardina, reconciliándose con el verdadero Papa y con la Iglesia. Desde su cautiverio exhortó a sus seguidores que se unieran nuevamente a la Iglesia de Roma. Ambos murieron mártires y ahí terminó la división y llegó a ser conocido como santo. Podríamos reflexionar también que esto mismo puede suceder en muchos hermanos habiendo sido bautizados en la Iglesia Católica por su carácter polémico o sistemático, siendo ya adultos, se separan y se unen a sectas protestantes y luego de algún tiempo de estar separados se dan cuenta de errores y de que han sido engañados y desean regresar. Y hay algunos que no regresan, que se quedan en otras sectas, siempre viviendo engañados, porque creen que no van y a veces no regresan porque creen que no van a ser bien recibidos o porque creen que tendrán que volverse a bautizar nuevamente, ya que cuando llegan a la secta ellos se bautizan para que puedan aceptarlos en esa iglesia. Pero la Iglesia Católica tiene solo un bautismo. Ellos no hacen otro bautismo. Si algún hermano regresa, es bienvenido. Las puertas de la iglesia están abiertas y Cristo lo está esperando con amor y con gozo. Lo único que tiene que pedirle perdón y seguir en el camino de la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que es el camino verdadero. No todas las sectas son iguales. Los cristianos de los hermanos separados ellos creen en Cristo, creen en el Dios, creen en la Trinidad, en su doctrina. Está basada en la Biblia, pero muchos interpretan las palabras equivocadamente. No creen en los sacramentos, en la sucesión apostólica y tampoco creen y no veneran a la Virgen. No creen en su virginidad, sino que la ven como una mujer cualquiera. No creen en la tradición ni aceptan la autoridad del Papa. También las sincretistas mezclan de origen cristiano y no cristiano. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, no creen en Jesús es un Dios, no creen que Jesús ganó la salvación para nosotros, sino que cada uno tiene que ganársela. Se basan más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Tienen muchas influencias judías. En esta categoría entran los mormones, quienes basan su fe más en el libro de los mormones y lo consideran palabra de Dios. Que en la Biblia ellos fueron fundados por José Smith, quien se autoproclamó vidente, traductor, profeta y apóstol de Jesús. El origen no cristiano, su origen viene generalmente de religiones orientales como la fe de Bahí y el Krishna, Rosacruces, la Nueva Era, la Nueva Acrópolis, etcétera. De todas ellas hablaremos a lo largo de este curso.
Bueno, hermanos, en este momento yo quisiera abrir mi corazón. Yo quisiera decirles que antes que yo conociera a Cristo, yo tal vez fui una de las que caí en una de las herejías. Mi esposo casi nunca a él le gustaba lo que era la Iglesia Católica. Entonces él se congregaba, estuvo un tiempo en que se congregó con los gnósticos. Y a veces yo me sentía mal porque yo iba a la católica y él iba a la gnosis. Entonces dije yo, lo voy a acompañar para que fuéramos juntos y para ver qué era la gnosis. Bueno, ahí le hablan de muchas cosas, hablan mucho del esoterismo, hablan de muchas cosas que uno desconoce. Entonces me dijeron que para que yo pudiera pertenecer a los gnósticos, tenía que hacer un juramento. Y desde ese momento mi corazón se sentía como angustiado, como desesperado, como que decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Porque yo he nacido en un hogar católico, salí de un colegio católico. O sea, mi raíz y mi base son católicas. Y entonces cuando yo empecé a congregarme con ellos, entonces me dijeron que tenía que hacer un ritual, algo así. Bueno, entonces bueno, salí y no me sentí muy bien. Yo empecé a orar y le dije, Señor, ayúdame. Yo te amo y te necesito. Y yo quiero que seas tú el que tome el control en mí. Si estoy equivocada, apártame. Apártame, Señor. Y póngame en mi corazón ese temor y dirígeme tú donde quieres que yo te sirva y que yo camine sobre esa doctrina. Entonces iban a hacer el ritual y cuando hicieron el ritual empezaron ellos a orar y a poner mano. Cuando ellos me dijeron que yo tenía que dar el juramento, hermano, yo sentí como que algo me agarró de acá del cuello y no podía hablar. Ellos me decían que repitiera, pero yo no podía hablar. Y un como calor y como una angustia en mi corazón, que solo tenía ganas de salir corriendo. Pero por pena no decía nada, pero no podía hablar. Y entonces cuando ellos dijeron, yo le repita, yo me desmayé. Me desmayé y no pude. Entonces salí y me dijeron que iban a orar por mí y que no sabían qué era lo que estaba pasando conmigo y que ellos iban a hacer otra ceremonia. Y con el tiempo yo salí, me sentí muy triste, porque todos los que en ese momento pasaron, todos pudieron hacer el juramento, pero yo no pude. Y me salí triste, angustiada, pero yo todavía no iba ni al Santísimo ni nada, solo me puse, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Y la segunda vez pasó lo mismo. Me desmayé también, entonces no pude hacer el juramento. Entonces me dijeron ellos que iban a orar, pero que ellos iban hallado en mí un don especial, y que el don era que quería que yo fuera maestra gnóstica. Y entonces yo no entendía, sentía todo confundido. Entonces vine y yo le dije, yo quiero servirle al Señor. Entonces me dijeron, venga tal día, porque vamos a prepararla para maestra y después vamos a ver cómo hacemos el ritual. Cuando yo llegué, entonces yo llevé mi Biblia y me dijeron que por qué llevaba la Biblia católica. Yo le dije que era mi Biblia y que era la Biblia que me iba acompañado de niña. Entonces me dijeron que yo no iba a usar la Biblia, que ellos me daban un libro gnóstico donde era fundado por un tal Samael. Entonces le dije yo, entonces esta no es la palabra de Dios, porque yo quiero, si voy a predicar, voy a hablar la palabra de Dios. Entonces ellos se vieron uno con otro y me dijo, no hermana, vamos a orar tranquila, vamos a orar y vamos a ver cómo vamos a hacer para que usted primero va a empezar con este libro. Y ahí fue donde yo dije,
Entonces, no, yo creo que mejor me voy a retirar. Y ellos me dijeron, no, ¿por qué? Que mire, y empezaron, y entonces yo me salí como llorando, muy triste, y me fui para mi casa y yo le dije, Señor, yo creo que yo ando confundida. Yo creo que ahí no estás tú. Yo creo que tú no me quieres ahí. Pero me quedé así y mi esposo seguía y me decía, es que tú no crees quizás en la noche. Tenemos que enseñarte que tenés que salir. Primero me hablaron de que tenía que, me iban a enseñar a salir en astral, que me iban a enseñar hacer casta, un montón de palabras que yo no entendía. Entonces vine y le dije, no, entonces mejor quédate tú aquí, yo me regreso a la iglesia, voy a regresar a mis hijos porque también si ellos van a estar conmigo. Y entonces, si ellos me hablaban y me hablaban por teléfono y me hablaban y me mandaban mensajes. Y entonces vine yo y empecé a regresar a la iglesia católica. Desde el primer día en que yo llegué a la misa sentí una gran paz, sentí una gran alegría y sentí que el Señor me abrazaba, que el Señor me estaba esperando. Y después de la misa, no sé, de la alegría y la emoción de regresar, me dieron muchas ganas de llorar y llorar y llorar y vine y fui donde el Padre y hablé con el Padre y el Padre me dijo, no llores, porque te equivocaste, porque quizás tú no leías la Biblia. Y era cierto. Yo no tenía una base espiritual que me diera esa fuerza de conocimiento. Yo era de domingos, solo ir los domingos a escucharla y a veces iba, pero no iba con aquel corazón dispuesto a escuchar la palabra. Pero en muy fondo de mi corazón estaban las raíces católicas. Entonces fue desde ahí que empezó el deseo de querer escudriñar la Biblia, de quererla leer, de querer entender quién era Cristo y qué quería que yo hiciera por él. Y después, en ese transcurso que yo llegué, ya los hermanos, el padre ya me confesé y ya me dijo, sale adelante, vamos a seguir y vamos a ver qué te damos, qué servicio. Y en ese transcurso, mi prima, en ese mismo transcurso con el tiempo fue el proceso de mi divorcio. Entonces, vino mi prima y me invitó, fue cuando me invitó al grupo carismático del Salvador del Mundo y hice mi retiro. Desde ahí sentí como que el Señor me liberó y me limpió. Y entonces ahí empecé a sentir esa sed, pero una sed cuando tiene calor y sed de tomar el agua, de ir a la asamblea, de querer ir al Santísimo, porque yo nunca había ido al Santísimo. Y ahí sentía que ahí estaba Cristo. Yo no me quería venir, yo me estaba 1 hora, 2 horas, hablaba con Él y ahí sentía que Él estaba y aquel día y otro día y todos los días en el Santísimo, de ahí todos los días en misa, de ahí las hermanas quedándome un servicio, quedándome otro servicio y yo empezando a leer la palabra, empezando a entenderla, de ahí servicio de que podía ser maestra y sin prepararme. Y yo, Señor, ayúdame, y me sentía aquel gozo, aquella alegría, y así fue cuando yo empecé a entender la palabra. Y ahí fue donde yo me di cuenta que estaba equivocada por falta de conocimiento. Y muchos hermanos, así como me pasó a mí, a muchos hermanos, les ha pasado que están en diferentes sectas equivocados, falta de conocimiento, por falta de la palabra, porque no leen la palabra, no la escudriñan, y ahí está toda la verdad. Entonces, yo los invito a que nosotros hablemos con amigos que conocemos o familiares que están en sectas diferentes, pero que hablemos con amor, que les hablemos con amor de la palabra y que oremos mucho por ellos, porque hay muchos que están ahí y no se sienten quizás como yo me sentía, alegre y contenta. Se están tal vez por la pena de que si regreso a la católica quizás no me van a aceptar, quizás me van a criticar, quizás me van a reprochar, quizás el Padre me va a decir que ya no se puede, pero ahí está el Padre esperándolos y Cristo esperándolos a nosotros. Para mí, y yo les invito a ustedes,
Mi trabajo especial es hablarle a muchas personas que están en diferentes sectas, hablarles de la palabra. Y muchos han regresado y se han convertido. Y yo los invito a ustedes que no tengan pena, que no tengan miedo. A veces son sus propios hijos, sus propios hermanos. Y a veces me da no sé qué cuando dicen, ¿y por qué no invitaste a ese? Es que él es de la luz del mundo, es que él es testigo de Jehová. Y para que no haya problema, mejor los quedamos así. No, hermanos, no los quedemos así, porque Dios nos ha dado que hablemos la palabra de Dios, que hablemos la verdad, que evangelicemos. Lo único que tenemos que orar para que el Señor nos ponga esas palabras en nuestro corazón, para que podamos llegar al corazón de ellos y podamos llegar a eso profundo, para que ellos puedan quitar esa oscuridad, ese velo de oscuridad y esos oídos cerrados que están, para que puedan escuchar la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Cristo, para que puedan regresar a la Iglesia Católica. Así es que no hay que quedarnos callados. Eso no es que voy a tener problema con mi hermano, no. El Señor le va a ayudar porque no solo va a evangelizar, porque Cristo va con usted, porque el Espíritu Santo la va a iluminar, lo va a iluminar y le va a dar la palabra para que toquen ese corazón, para que pueda llegar a ese entendimiento y pueda regresar y pueda gozarse con el Señor. Así es que yo les invito a cada uno de ustedes a que si conocen a alguien, pues que le hablen de la palabra, que lo inviten a la católica y no se cansen de invitarlo, que un día el Señor va a tocar ese corazón y van a regresar de nuevo a la iglesia. Y que no lo vamos a tener que bautizar, porque el bautismo solo es uno. Así es que yo los invito a eso y no sé si el hermano va a decir algo o vamos a orar. Hermano. No, la verdad, gracias, Elsie, por la clase, por su testimonio. La verdad que creo que el Señor nos quería hablar así de claros a todos, ¿verdad? Porque muchos quizás hemos sentido, digamos, alguna duda probablemente, o a veces pues nos hemos quedado así como católicos light, ¿verdad? Que no queremos realmente problemas, ¿verdad? Cuando en realidad no es eso lo que nos manda el Señor, sino que realmente que seamos valientes, a que realmente hablemos la verdad, que no solamente, como dicen por ahí, ¿verdad? Peinemos la gata, como dicen, ¿verdad? Sino que pues nos pongamos en acción, ¿verdad? Y justamente lo que usted mencionaba, y es con amor, todo es con amor, ¿verdad? Porque nada es a la fuerza, nada es a discusión, nada es pleito, sino que por el contrario. Y para eso tenemos que dar testimonio, porque si no damos testimonio, pues las palabras van a ser vacías, ¿verdad? También. Así que, pues nada, mi hermana, que Dios la bendiga y pues terminemos acá la clase.